Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Valtierra Vázquez y hoy voy a hablarles del libro Defensa apasionada del idioma español, escrito por el reconocido divulgador del idioma y periodista español Alex Gelmo y publicado en 1998. Les hablaré de algunos de los puntos más importantes del libro. No es un libro muy extenso, es un libro, eh, tampoco es un libro pequeño. Entonces me voy a enfocar en las cosas, en puntos que yo considero importantes y algunos que me llamaron la atención. Bueno, la idea principal es, su título lo dice, está haciendo una defensa del idioma español. Pero defensa respecto a qué? No se trata de un ataque, no hay alguien que esté, al menos no un ataque intencional, no es que alguien esté atacando al idioma, no es que otros idiomas o los hablantes de otros idiomas quieran erradicar, exterminar el español, no se trata de eso, sino más bien hay que defenderlo, dice Grigelmo, del olvido, de las personas que lo ignoran, de las personas que lo tratan como, tratan el hecho de hablar correctamente, escribir correctamente, conocer sobre su idioma como algo menor, como algo irrelevante incluso. Eh, Él dice que no es algo exclusivo del español. Eh, Él pone también como ejemplo que en las escuelas en España, pero podemos extenderlo a otros lugares que también hablamos español, que por ejemplo nos enseña ya latín y griego, y con eso pues estamos no solo ignorando estas lenguas, como ellos dirán, ah, bueno, son lenguas muertas, pero que traen una rica historia con ellos. Bueno, eso ya nos enseña. Y lo que sí nos enseña, pues, como les mencionaré en un momento más adelante, pues se enseña mal. Hay varios puntos que el autor trata en este libro. Eh, el principal es que lo que acabo de comentar, de que ya no se toma en serio aprender el idioma, ya no se toma en serio hablarlo correctamente, escribirlo correctamente. No es que las personas sientan, por ejemplo, vergüenza o alguna clase de culpa por no hablarlo bien. Eh, Al contrario, parece que hasta hay cierto orgullo de que no se preocupan por esas nimiedades, pensarán ellos. Ponen muchos ejemplos de varios estratos sociales y de varios eh, grupos culturales, por ejemplo, los jueces, ponen como ejemplo los jueces que pueden estar muy preparados en su área, pero si desconocen aspectos importantes de su idioma, no están comunicando correctamente. Obviamente los docentes, los maestros, la comunicación tiene que ser algo fundamental en ellos, no solo los que enseñan lengua, sino en cualquiera, porque están comunicando ideas y si no lo hacen correctamente, pues algo puede estar siendo deficiente. Los publicistas, etcétera. Pone especial atención en los periodistas, en los comunicadores, en los políticos también. Y bueno, esa es la idea central. No se está hablando bien. Hay muchas cosas, por ejemplo, los acentos, que parece algo que no tiene importancia, la forma en cómo hablamos, eh, que quitamos algunas letras al final de las palabras. No sé, por ejemplo, muchas personas pronuncian usted en lugar de usted. Esos son algunos de los aspectos que están ahí. Eh, ya no hablemos de cosas un poco más complejas como la sintaxis. Pocos utilizamos una sintaxis 100% correcta. Y lo peor del caso, según Guillermo, es que ni siquiera están nuestras posibilidades porque no nos está... la sociedad en general parece que ya eh, da por sentado de que no es importante. Hay varios temas que trata, por ejemplo, uno de los que me llamó mucho la atención es que él decía que antes la lengua era, siempre la lengua ha sido democrática, pero últimamente se está imponiendo una eh, cierta jerarquía y se está determinando ciertas cosas de la lengua de manera vertical, de arriba hacia abajo, cuando siempre ha sido de forma contraria. Pone ejemplo de que desde que Nebrija escribió la primera gramática del idioma español, era con la idea de que esa gramática se la dedicó a la reina, pero comentando que, pues como
hablaban los españoles, no como la reina imponía que se hablara, sino como hablaban los españoles y que la reina tomara esa lengua hablada por sus súbditos, por sus conciudadanos, para sus fines políticos. Y ahora no, dice que el problema es que ya esa democracia se va perdiendo, se va transformando, y entonces desde arriba, por ejemplo, desde los políticos en sus discursos, los periodistas, él pone mucho énfasis en eso, periodistas de prensa escrita, televisión, radio. Él lo escribió en 1998, entonces ahí nos está contando, por ejemplo, los podcasters eh, él seguramente criticaría que yo me refiriera a ellos como podcasters, porque es una palabra en inglés, pero ahí es todavía, yo creo que es todavía peor con los que hacen podcast porque eh, en el radio, por ejemplo, en aquella época todavía existía la posibilidad de que alguien llamara y entonces había una especie de comunicación. Cuando escuchamos un podcast, escuchamos nada más lo que dice esa persona. Es unilateral el discurso. Entonces, a eso se refiere, que si estas personas hablan con ciertos vicios, pues todos los que lo escuchan, todos los que lo leen, en el caso de prensa escrita, pues repetirán eso. Yo, por ejemplo, él pone un ejemplo de un diario de prensa deportiva y que una de sus estudiantes encontró cerca de 700 errores ortográficos, gramaticales, en una edición de ese diario. Yo me fijaba que yo sigo algunos periódicos, algunos deportivos también en Facebook y en otras redes sociales, y me he fijado en el periódico Esto, por ejemplo, que en un párrafo, ya ni siquiera en la nota, sino en el post de Facebook, tienen 4 o 5 errores de redacción muy, muy claros. Y ya entras a la nota y mucho más. Y bueno, es terrible porque están comunicando algo. Otra cosa de la que habla es del inglés. No lo ve como un enemigo, piensa que los idiomas pueden convivir perfectamente y que un hablante de español puede hablar inglés, pero él cree que no se deben de mezclar. Esto es un poco más polémico. Yo creo que algunas cosas, eh, no solo que inevitablemente las utilizaremos en inglés, sino que yo creo que sí se enriquece un idioma agregando ciertos términos de otros. Pero él cree que no, él cree que esos términos desplazan a otros términos del español que ya no se utilizarían. Él nota que esto aumenta mucho con el auge de la informática. Otra vez él escribió en 1998, entonces este auge ha aumentado en los últimos años y pues los anglicismos referentes a términos informáticos pues han aumentado. Él hablaba de Word, Windows, etcétera. Pues bueno, yo he usado varios aquí, ¿no? Facebook, podcast, eh, Post y bueno, algunos otros. Eso es un poco más polémico, pero es algo que él menciona ahí. Otra idea que él menciona que me parece muy importante es una comparación. Hace un par de comparaciones entre la lengua y la música, la armonía que se tiene que generar en la música y cómo cuando hablamos, en lugar de buscar la armonía como lo hace la música, pues buscamos que no desentone lo que estamos diciendo, pero hay un paralelo ahí. Pero el que más me llamó la atención, la comparación que más me llamó la atención a mí fue entre la gramática y la gimnasia y dice que la gramática es como la gimnasia, como por ejemplo, los ejercicios de estiramiento y estas cosas preparativas. Él pone como ejemplo un futbolista. Un futbolista eh, en su calentamiento o incluso en sus entrenamientos tiene que estirar, tiene que hacer ejercicios donde levanta las manos y las une, tiene que cargar cierto peso, etcétera, etcétera. Cosas que no hace en el partido de fútbol. Pero nadie reprocha de por qué tiene que hacer esto, por qué tiene que aprender estas cosas si no las utiliza en el partido de fútbol. Bueno, lo mismo pasa con la lengua. Quizá cuando hablamos, cuando escribimos, cuando hacemos un discurso, no estamos tal cual recitando las reglas de acentuación, por ejemplo, o las reglas del uso de la G y la J, pero como ya las conocíamos y las entrenamos antes, pues a la hora de hablar, pues lo hacemos correctamente gracias a que conocemos esas.
Bueno, un último punto que quisiera tomar para que no se extienda demasiado el video, pero es que llamó mucho la atención de que en un par de ocasiones, o en más de un par de ocasiones, se menciona a la ciudad de Zacatecas en el texto de Guillermo. Una, porque en 1997 se realizó un congreso referente a la lengua, en el que participó el escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel, y en su discurso dijo que algo que va contrario a la idea de Guillermo. Él decía que eh, debíamos de simplificar la gramática para evitar que la gramática nos simplificara a nosotros. Y que, bueno, menos reglas de acentuación, que un manual muy concreto de cómo usar la S, la C, la Z, la G, la J. Eh, y, bueno, en general simplificar la gramática, simplificar la ortografía para que nos simplificara a nosotros. Guillermo está en contra de esto, bueno, porque justo lo que él trata de hacer es una defensa del idioma español, pero además dice que es lo contrario. Si simplificáramos la gramática, simplificaríamos nuestro pensamiento. La forma en como pensamos está muy marcada por la forma en que utilizamos nuestro idioma, nuestra lengua, y si la simplificamos, pues nos estaremos simplificando nosotros. Eso lo dijo Gabriel García Márquez en Zacatecas. Después, en la misma semana, en el país tuvo que rectificar un poco porque las reacciones fueron algo negativas a lo que le había comentado. Y se comenta también que en otro capítulo, casi al final del texto, que en Zacatecas existía o existe aún, creo, en algún nivel, una ley que impedía que las personas, los dueños de lugares, escribieran palabras, las palabras de sus letreros, de sus nombres, de sus negocios, en otro idioma. Él ponía un ejemplo de un empresario que tuvo que pagar una multa porque escribió restaurante en lugar de restaurante. Omitió la E y entonces pues, tuvo que solucionarlo. Y entonces él ponía como ejemplo Zacatecas de una ciudad eh, que se preocupa, que está realmente preocupada por hablar correctamente, al menos en esa época así lo veía Grigelmo. Eh, y que bueno, que tenía que ver también mucho con la cultura que había en Zacatecas y con la importancia que le damos también a la cultura. Eso es muy importante, pero también abre un debate que el mismo Grigelmo trata de si se debe de regir esto a partir de leyes, que nos obliguen de alguna manera a hablar o a escribir correctamente. Eh, es un debate que es interesante sin duda porque por una parte, pues bueno, podemos decir que a ciertas personas, si hay algo que, eh, por ejemplo, los periodistas o los políticos, si estuvieran forzados a hablar correctamente, yo creo que deberían hablar correctamente y de alguna manera estar forzados a hacerlo, porque justo se dedican a la comunicación, es algo de lo que hacen. Si un mecánico, por ejemplo, algo que tiene que ver con arreglar los automóviles no lo hace correctamente, aunque todo lo demás lo haga bien, pues diríamos que está mal. Lo mismo pasaría con un periodista o un político que no hablen correctamente. Un docente también yo creo que podría entrar en ese punto. Pero por otro lado, bueno, el resto de la población yo creo que no sería correcto forzarlos a hablar de manera correcta o de manera... Se perdían también muchas cosas, muchos arcaísmos que a lo mejor pueden resultar interesantes, eh, etcétera. Pero independientemente de si lo hacemos o no, la idea de la imposición desde una ley es algo que el mismo Grigelmo no está de acuerdo porque justamente habla de esta verticalidad que aparece ahora y que está quitándole democracia a la lengua. Yo creo que se debe de fomentar otra manera para que las personas se preocupen más por el idioma y ya preocupados más por el idioma, creo que un siguiente paso será que lo escriban correctamente, que lo hablen correctamente, que lo enseñemos correctamente y lo aprendamos correctamente, sin necesidad de tener leyes que nos fuercen a ello. Eh, y eso es parte de defender a lo que se refiere Guillermo con defender a nuestra lengua, a nuestro idioma español, que lo aprendamos correctamente, que tengamos un interés genuino por ello. Y bueno, eso creo que es lo que debemos hacer, encontrar estrategias para fomentar que haya un interés en la población por su idioma, por su lengua, por sus diferentes variantes.
y no tanto una imposición de leyes. De mi parte sería todo, les agradezco mucho. Hasta luego.